agradecerles el recibimiento y, bueno, qué responsabilidad, después de la manera en que me presentó, digo, achicar el currículum, escucharme. Recordar a Jauretche en estos tiempos de crisis, en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar, cuando empezamos a proyectar el Foro del Pensamiento Nacional y los homenajes a Arturo Jauretche, y también a Hernández Arregui, ¿no? Y también a Carlos Mujica, también a Perón, todos muertos el mismo año, hace 50 años. Era otro mundo y otra Argentina. Principio del año pasado, ¿sí? Teníamos una incertidumbre de, bueno, qué iba a pasar, la crisis que estábamos atravesando. Bueno, sabemos que no es que estábamos en el mejor de los mundos, pero lo que observamos y lo que veíamos desde diferentes espacios de pensamiento nacional era justamente que estas temáticas cada vez estaban más relegadas, ¿no? Que cada vez eran menos considerados por los compañeros, por las compañeras, que muchas veces a partir de los nuevos desafíos del siglo XXI, que sin lugar a dudas son diferentes a los desafíos que se enfrentó don Arturo y todos nuestros compañeros de aquellos años, como que había un clima de época donde parecía que tenían poco que decirnos. Y algunos y algunas, muy convencidos de que no era así, dijimos, bueno, tenemos que reunirnos, encontrarnos aquellos grupos que estamos dispersos, ¿no? Y que hay tantísimos en el país, y empezamos yo digo a tejer, a decir, ven el compañero que estaba allá y el compañero, y este Vasqueto que siempre está activo, que siempre nos manda cosas, a ver, ¿qué están haciendo los compañeros de Santa Fe y de acá y allá? Y la verdad es que nos sorprendimos muchísimo porque se formó una red que le decimos foro, pero que la hemos construido con militancia. No necesito explicar acá lo que implica eso. Por ahí uno en ámbitos académicos tiene que explicar. Porque no hay una agencia científica que financie. Bueno, acá ya entendemos lo que es. Y la fuimos construyendo y se sumaron 62 espacios. Algunos más grandes, más chiquitos, otros que son 3 o 4, otros que son una docena de investigadores de todo el país, ¿no? Con algunas referencias fuertes tratamos fue todo un desafío de buscar referencias amplias y de las diferentes patas del pensamiento nacional latinoamericano, y además así se llama, sin la I en el medio, nacional latinoamericano. Una provocación no para el mundo de la militancia tanto, sino para el mundo académico, que decir las naciones de América Latina tendrían así, que quieren, ¿sí? Les agarra algo realmente a mis colegas, tengo que decir. Y tratamos de incluir ahí, para que ustedes más o menos se den una idea, todas las vertientes de los revisionismos que hoy existen y de las vertientes del pensamiento nacional. Entonces está Roberto Galazo, que para muchos en mi caso, y vengo de esa tradición, pero también hay compañeros como Atilio Borón, ¿sí? Que viene de las izquierdas latinoamericanas, pero también está en el Instituto Juan Manuel de Rosas y uno de los jóvenes que integra su comisión, Julián Otarlandi, que también se encuentra presente. O sea, fíjense cómo tratamos de que todas las ramas, de todas las vertientes del pensamiento nacional estén, porque además consideramos que es necesario que los debates se puedan dar dentro de ese espacio. Y esa es una opinión personal. Las contradicciones o las diferencias que puede haber, yo creo que se pueden sintetizar en algo que bien dijo Daniel en 2 palabras, que es la necesidad de la liberación. Entonces hay un punto donde San Martín decía, primero seamos y después veamos cómo. Cuando nadie quería declarar la independencia porque nada, que no sabemos hacer y quién va a gobernar y que la república, la monarquía, que única. Y lamentablemente, si bien pasó mucha agua bajo el puente, tenemos pendiente la tarea de ser. Y no somos soberanos. Entonces, bueno, con esa búsqueda es que armamos este espacio, hicimos un encuentro en Lanús, en la Universidad de Lanús, que dio todo su apoyo. Y el año que viene vamos a hacer otro en La Plata, al cual están invitados, porque la idea es que participen en espacios políticos, sociales, sindicales, todo aquel espacio donde se construye y se piensa, que no solo ocurre en las universidades, en los terciarios o en las asociaciones de filosofía, que también
también están presentes, ¿no? Y en este camino nos encontramos con Ernesto Jauretche, que les manda un saludo y tenía previsto venir para acá. En algún momento hace poquito tuvo que suspender por problemas de salud, y la familia de él había creado esta comisión, ¿no? La comisión de homenaje a Arturo Jauretche, y venía trabajando con esta selección de pequeños textos, más que nada pensados para los jóvenes, las jóvenes y aquellos que por ahí no conocen tanto la vida de don Arturo. Una edición de bolsillo, decimos, ¿no? Para llevarla en bolsillo y poder leerla por ahí en los colectivos. Y bueno, y nos sumamos a la comisión porque los compañeros también van cumpliendo años, ¿no? Y Ernesto nos agradecía tanto la tarea que hicimos este año, porque él decía, nosotros teníamos planificado nuestra familia un montón de acciones, están grandes, ¿no? Y bueno, y entonces este año se llevaron adelante una serie de homenajes. Y acá quería engancharme algo que decía Daniel, porque nos encontramos con esta situación que a mí me llamó la atención. Mucha recepción en el mundo de la educación superior, universidades y centros de estudio, de querer hacer actividades sobre Jauretche. Nos llamó mucho la atención, porque Jauretche en la universidad no se estudia. Con la profundidad que tiene su obra, que ahora vamos a comentar algunas cosas, pero en la historia, en las ciencias políticas, en la sociología, no se estudia. Y sin embargo, en los espacios de militancia, hemos visto que se homenajeó mucho menos. Esto es algo como dato, digo, pero no es que ocurrió allá, como algo general. Hay una primera reflexión. En los centros de pensamiento, a los que nos dedicamos, ¿no? A la docencia, y a básicamente escribir, y a las clases, etc., hay un nivel de desorientación teórica, si lo digo, así como nosotros estamos desorientados como militantes políticamente, pero hay una búsqueda, justamente la tarea consiste en tratar de buscar claves de lectura. Y yo creo que en ese sentido Jauretche genera mucho interés, porque presenta, más allá de lo que él escribió para su momento y lo que analizó de lo que pasaba en su momento, presenta claves, en filosofía decimos epistemológicas, así como todo, significa claves de cómo comprender. La epistemología estudia cómo yo entiendo, cómo comprendo, cómo conozco, desde dónde. Bueno, Jauretche ofrece esas claves, y esas claves son, en un punto, atemporales, las tengo que adaptar, pero me permite pensar. Y bueno, en cambio en la militancia tenemos tantas urgencias, mis compañeros que están en otras trincheras, es un año tan difícil que ha sido mucho más difícil detenerse a tener estas instancias, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir algunas cuestiones, algunas ideas que después charlamos. Avísame el horario, porque en serio, no tengo reloj acá. Soy peligrosa hablando. No sé qué soy. Bueno, es muy amplio Jauretche. Para hacer un recorte, lo que les iba a proponer es hacer una biografía muy breve para aquellos que por ahí, los más jóvenes por ahí no lo conocen tanto, no lo han leído, y después detenernos en dos momentos, o en tres, los momentos de mayor crisis, ¿sí? Pensaba, o a mí por lo menos me sirve mucho, leer a Jauretche en los años 30, 40, la década de los años, una época a la cual vuelvo todo el tiempo ahora. Me remite todo lo que pasa, ¿no? Leer, o cuando fue el debate del Ricci, no podía dejar de pensar en el Tratado de Roca Rancino, cómo esos hombres y esas mujeres vivían ese año 1933, ¿no? Cuando la Argentina hizo el acuerdo infame con Inglaterra y le vendió hasta el colectivo de mi abuelo, literal, le vendió todos los colectivos. La familia de mi abuelo, viejos anarquistas, salieron a quemar colectivos para no entregárselos a los ingleses, ¿no? Bueno, digo, remite esas luchas de los años 30 y también de los años 50, del año 55, 57, 58, donde Jauretche se vuelca a la escritura, ¿no? Como dos momentos de mucha crisis y de resistencia. Y tratar de ir viendo a lo largo de este recorrido cuáles son estas claves de lectura, ¿no? Que él va proponiendo, cómo interpretar la realidad desde la obra de Jauretche. Bueno, Jauretche nació en Lincoln en 1901, o sea que era un hombre que no había nacido en las luces de la gran ciudad. Y él narra mucho su infancia porque, siendo una familia conservadora, ¿sí? Él destaca, y su padre era un referente del Partido Conservador, su
militancia empezó siendo el Partido Conservador, y él destaca que el ámbito cultural donde nació le permitió conocer otra Argentina, conocer a otros sujetos sociales que no eran los de su propia clase, ¿no? Los hijos de los arrieros, los niños paisanos, ¿no? Los gauchos, ese clima cultural que él después en sus memorias va a insistir tanto, que compartió un universo por las tardes fuera de la escuela y que luego cuando ingresaba a la escuela todo ese universo quedaba atrás y ingresaba al universo de las ideas que provenían de las luces europeas, ¿no? Como ese mundo cultural que él pudo acceder en la infancia, que evidentemente lo marcó y hizo que tenga una sensibilidad distinta. A pesar de que su militancia en sus primeras épocas fue vinculada a los conservadores. Él siempre decía que era una excepción. Dice, los jóvenes en general cuando son jóvenes son rebeldes y después se vuelven conservadores. Vieron que hay algo de la edad. Él decía, yo hice al revés, me subí al caballo de la política por la derecha y bajé por la izquierda, porque terminó con posiciones no de izquierda tradicional, lo decía de forma irónica, como era él, como hablaba él, pero sí con un peronismo combativo, ¿no? Entonces cuando él hace el secundario en Chivilcoy, se muda a su familia, lo conoce Irigoyen. Hay una anécdota muy particular que lo conoce personalmente Irigoyen cuando todavía no era un adepto y recién se estaba acercando. Y en los años 20, 1920, ya en Buenos Aires, como estudiante de Derecho, hay un proceso que lo impacta mucho. Hay dos, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué Jauretche se acerca al radicalismo? Y hay dos hechos. Primero es la Revolución Mexicana. En 1910 se había dado la Revolución Mexicana y en los años 20 estaban en plena expansión. Y el segundo es el movimiento estudiantil en Perú, allá de la Torre, ¿no? Y las ideas que llegaban también aquí, que Jauretche tuvo la posibilidad de leer. ¿Mediante quiénes? Mediante los socialistas. Él se acerca en el año 20 a un Ateneo, donde estaba todas las líneas de ingenieros, palacios, que había formado un Ateneo por la Unión Americana. Digo esto puntualmente porque es algo que en general no se conoce, ¿sí? Inclusive, seguramente, muchos de ustedes en sus escuelas no habrán estudiado la Revolución Mexicana. Nuestra Revolución Mexicana, ajá. La rusa todo el mundo sabe, más o menos, aunque no se acuerda mucho qué, pero el problema de lo que decía Daniel, de lo pendiente que tenemos conocer nuestra América, ¿no? No es casualidad que no lo sepamos. Bueno, en ese momento Jauretche encuentra en estas ideas mucho interés y lo conoce en alguna de esas rondas a un radical, Homero Manzi, ¿sí? El poeta tanguero, que además es un militante radical muy comprometido, y es él quien lo acerca a su universo. Ahí Jauretche no era un hombre de medias tintas, era un apasionado y bastante sacado. Andaba, Norberto siempre cuenta, que mismo lo vio, cuando lo conoció andaba con una navajita en el saco, en la parte de adentro del saco, y que una vez fue un estudio de televisión, porque es el único de nuestros pensadores que hay video. Hernández Arregui no, por ejemplo, porque era tan silenciado que no lo llamaban, pero Jauretche era un provocador y lo llamaban. Y una vez se puso a hablar un periodista dentro de un estudio de televisión con la navajita porque se calentó. Vaya a saber por qué. Bueno, Jauretche se introduce en la militancia radical y en el año 30 va a sumarse a la resistencia. Otro hecho poco conocido, porque como existió, tuvimos nuestra resistencia peronista, existió la resistencia radical, que es una resistencia muy dura, ¿no? De por lo menos 1930 a 1933, donde hubo los primeros presos políticos picaneados fueron ahí, fueron radicales. Y el radicalismo, como alguien ha dicho por ahí, no sé si recuerdan una vez un discurso de Cristina, nació tirando tiros, que todos se enojaron, pero nació como un partido revolucionario en armas, ¿no? 1890. Jauretche se suma a esto, especialmente en Paso de los Libres, se había participado en los levantamientos previos, pero en Corrientes, el Paso de los Libres, termina preso. Y allí escribe su primer gran poema, que es prologado por nada más ni nada menos, por Borges, que hace un elogio de su obra y de la pluma que tenía Jauretche. En la época en que Borges tenía y frecuentaba grupos nacionalistas y populares, no era el Borges posterior, después Borges se quiere mantener
matar, saca eso, lo anula, lo responde, ese prólogo nunca existió. Guarden esa portada. Que en esa época era más fácil, ahora olvidate, ahora nadie resiste carpeta así el archivo. Entonces, bueno, a partir de allí es que él continúa la resistencia, luego que sale de la amnistía, sale de la cárcel, y en el año 35 se empieza a juntar con otros compañeros y fundan Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Este espacio político, que eran pocos, que tenía una forma de militancia, imagínense, plena década infame, y a esto voy, ¿no?, el clima de época. Golpe de Estado, fraude electoral, abstencionismo que no sirvió, radicalismo que luego de esa táctica de abstencionismo y de resistencia, digamos, ¿no?, armada y del abstencionismo, una parte del radicalismo termina arreglando con el régimen, Alvear termina aceptando, en el año 34 se quiebra, el manifiesto de los radicales fuertes, que dicen sigamos resistiendo, denunciando, y el resto, chao, acepta las pautas que había establecido la oligarquía, se quiebra todo, y Jauretche dice, bueno, conservemos este núcleo de compañeros, y comienzan a hacer lo que ellos llamaban la batalla cultural, palabra que ahora está de moda, que la toman de Gramsci y hay unas cosas raras en los libertarios, que después podemos charlar. Pero la batalla cultural que Jauretche y sus compañeros llevan adelante con las herramientas que tenían, ¿sí? Mucho graffiti, buscar palabras cortas, patria sí, colonia no se salían a hacer pintadas, y el mismo Jauretche recuerda, dice, cuando había imprenta, imprimíamos diarios, cuando había una maquinita pequeña hacíamos volantes, y si no, con tiza en las paredes, ¿no? O andaban con un barquito chiquito, se ponían en las esquinas, se subían al barquito y empezaban a vociferar. Patria sí, colonia no, que llamaban la atención a los que estaban por ahí y empezaban a denunciar el pacto Roca-Rancia, la entrega del país, y tiraban volantes, venía la policía, agarraban el barquito y se iban corriendo, ¿no? Era la militancia que hacían para difundir las ideas, por un lado, y por el otro lado, con sus escritos, entre los cuales los más destacados eran los de Scalabrini Ortiz, que se acerca al grupo, como él no era radical, no era de Forja formalmente, pero tiene influencia ideológica sobre ellos, y con ese material nos iban a ver a todos los actores políticos que les parecieron interesantes, dirigentes sindicales, oficiales del ejército, iban y hacían su rosca, uno a uno, y se dividían entre ellos, tenían su dictadito, vos vas a ver a este, vos vas a ver a otro. Bueno, y entre todo ese universo, ¿quién estaba? Perón, ¿sí? Coronel Perón, como tantos otros, había recibido y era consumidor del cuaderno de Forja y del periódico Señales, que era un periódico en la época que ellos distribuían. Jauretche dice que en esa época pasan del antiimperialismo abstracto, anti-yanqui, al antiimperialismo real, ¿no? Porque él dice, en esa época se hablaba mucho del águila, tiene una frase, la tengo textual, pero si la pongo a buscar no vas a saber dónde está, del águila que comía, decía que comía como el hígado de la América Central, pero poco se denunciaba al león que comía nuestras entrañas aquí en la América del Sur, hablando de leones. El león es referencia, sí, ¿dónde está la señora? Sí, misionario, hablando por el símbolo del imperialismo británico, ¿no? Como el águila estaba presente, pero en esa época, más que nada en la América Central y Caribe. Lo que pasa es que a veces las posiciones de las izquierdas o de los militantes, ¿sí?, revolucionarios, vamos a poner, a veces es más sencillo protestar contra un imperio que está por otro lado, ¿no? Porque pues, el imperialismo británico acá, después, si vos hablabas en contra de él, te cerraba el diario La Nación, no te publicaban, terminabas como a relugarte teniendo que irte. Entonces, bueno, y en esos años, y aquí me quiero detener para que sí compartirles, que esto lo tengo a mano porque es algo importante. Ahora me quedé con esa frase exacta, lo del león, bueno, hay una carta que por ahí la conocen, que es la carta de 1942, que Jauretche le escribe a Ábalos. Ábalos es un compañero irigoyenista que había sido ministro de
cuando uno relee en contextos, vieron que a veces es distinto, lee otras cosas. Y en este momento a mí me llama mucho la atención, porque fíjense lo que le dice el año 42, es la década infame, tangos de Discépolo. El año 35 es el año en que se han contabilizado mayor cantidad de suicidios en la historia argentina. Digo como, ¿no? Grandes suicidios políticos, pero también suicidios en los sectores populares, en los sectores medios. Es una época terrible, ¿no? No es casualidad que Discépolo, que era tan sensible, en el año 35 escribe agarro el bufoso y nos vamos a dormir. Ese tango que termina bufoso, el bufardo es la pistola, ¿no? Como una época terrible. Y Jauretche es muy cariñoso, le escribe a Ábalos y le dice, bueno, que está muy contento de recibir la carta, pero le dice, pero encuentro el pesar de encontrarme un poco pesimista y desesperanzado. Comprendo la angustia argentina y radical que atenúa su espíritu. No puedo menos que comprenderla, pues la he vivido hasta que este camino de forja en el que estamos me dio un cauce seguro y firme, rumbo cierto, lo que Irigoyen llamaba alegre claridad de todas las certidumbres. Yo no puedo creer que la desesperanza dure, pues es usted uno de los pocos políticos argentinos que conserva íntegra la frescura del alma. Jóvenes, maduros y viejos están carcomidos por el mismo mal de la desesperanza y de la incredulidad. Y continúa y dice, es lo mismo decir que el gobierno del pueblo sin instituciones es mejor que el gobierno de las instituciones sin pueblo. Yo no comparto ninguno de sus puntos de vista al respecto y confío más que nunca, después de ser durante 7 años parte de una minoría aparentemente insignificante, confío en la capacidad del pueblo y del ejército para apasionarse por una gran bandera. Ábalos le venía diciendo que estaba pesimista, que esto era un desastre y que íbamos a ir al desastre año 42, que nunca más o menos, el pueblo iba a volver, ¿no? Jauretche, acá yo destaco dos cosas. La primera, dice, entiendo tu angustia, yo estaba igual, hasta que esto de la alegría de la certidumbre, ¿no? De decir, hay algunos valores, algunas certidumbres que tenían y que también nosotros tenemos, que permiten seguir andando, aunque parezcan minorías insignificantes, dice, esto por un lado. Pero era una esperanza, que no es que era una esperanza suelta, ¿no? O sin sentido, sino que en este análisis que Jauretche hacía de la realidad, esto lo cruzo, no está en la carta, pero les cuento, él en el año 42, después de esta carta, la carta es del mes de julio, ya hacia fin de año, él tiene una entrevista con el presidente, ¿sí? Con Castillo, y le dice, le advierte, si ustedes hacen fraude de nuevo, el pueblo no lo va a votar. Y le dice, el ejército está preparado, el ejército en ese momento venía con una serie de transformaciones, con un nacionalismo, una pata del ejército fuertemente nacionalista, le dice, y los trabajadores van a salir a la calle, ¿no? Norberto dice que es la profecía de Jauretche. Jauretche era profético. Una vez en una charla, donde nos reímos, porque nadie más ateo que Norberto no existe. Y estaba místico ese día, no sé dónde está el video, identificó 7 profecías, así, pero cosas que el tipo Jauretche decía. Y realmente era como, la vio, ese sí que la veía, bueno, tenemos que aprender a ver cómo hacía esas lecturas tan finitas, porque no era un profeta en términos religiosos, claro está. Bueno, y se lo avisa a Castillo y es finalmente lo que ocurre en el 43, ¿no? Cuando frente a la amenaza de fraude y frente a la posibilidad de que sea Patrón Costas el candidato del gobierno fraudulento, el ejército interviene. En un primer momento solo un movimiento militar, la Revolución de Junio del 43, y en el 45 esa controversia enorme con el pueblo trabajador, que no voy a hablar aquí del origen del peronismo, que todos conocen. A partir de ahí Jauretche disuelve Forja. Se juntan en un acta, debe ser la única historia de la agrupación que se juntó y dijo, a partir del día de hoy hemos cumplido nuestro destino, el pueblo encontró su cauce, punto. Se termina Forja, el último capítulo de Forja, el 18 de octubre, ahora no recuerdo la fecha, es la semana posterior.
En esos primeros años Jauretche se encontraba todos los días con Perón, lo iba a visitar todos los días, del 43 al 45 cuando era secretario, bueno, antes del 17 de octubre. Tuvo mucha influencia y además le armó equipos, especialmente a Mercante, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde él mismo fue como funcionario. Jauretche fue nombrado presidente del Banco Provincia y todos los antiguos forjistas fueron con él, ¿no? Hacia el año 51-52, dentro del peronismo comienzan una serie de tensiones, cosa rara, ¿no? En nuestro movimiento nacional, que como buen movimiento policlasista es un quilombo, vamos a decirlo académicamente, y nos empiezan a perseguir a ellos. O sea, hay un ejercicio de un macartismo bastante jorobado. Jauretche y Scalabrini se retiran de la vida política, desaparecen de todos lados. No insultan al público y ellos dicen, no vamos a debilitar al movimiento nacional, pero se va uno a plantar rabanitos a Marcos Paz y el otro a escribir. Jauretche escribía cuentos y poemas. Que no, creo que no están publicados, no sé dónde quedaron, pero bueno, fueron años de ostracismo. Pero en junio, cuando fue el bombardeo de la plaza, el 55, y el momento del golpe fueron los primeros, Jauretche con pistola en mano, a salir a pegarle, o sea, a tratar de agarrar a alguno de los aviones que decían Cristobense. Empieza la resistencia peronista. Y allí Jauretche vuelve a tomar un lugar destacado y con una lectura muy distinta a otros dirigentes peronistas, como por ejemplo John William Cook, ¿no? Y tienen debates profundos. O sea, acá hay otro momento de crisis. Fíjense cómo Jauretche en cada momento va cambiando, porque en el 55 él no está de acuerdo con la táctica insurreccional, ¿no? Y no era porque no la había propuesto antes, con los 30 lo había hecho, ¿no? Te digo, cómo las lecturas de Jauretche implican, bueno, al momento la táctica insurreccional, en el otro la militancia cultural, escribir, investigar, ¿no? En el 55 él plantea una mirada frentista. Para él uno de los grandes errores del peronismo había sido alejarse de los sectores medios, y él se hace esa pregunta, es una pregunta que creo que para hoy vale. Él dice, ¿por qué la clase media? Si el peronismo lo benefició fuertemente, ¿no? ¿Por qué apoyó con tanto énfasis al golpe de la revolución fusiladora? Y eso le preocupa y lo va a llevar a investigar, y aquí sí, por eso digo, ¿no? De un hombre de gestión en el banco a un hombre de investigación, los años 50-60 se pone a escribir y estudiar, y realmente con una profundidad muy destacada. Allí escribe primero el plan Breslich y el retorno al coloniaje, como una forma muy inmediata de debatir el plan económico del 55. Después, en el 57, escribe Ejército y Política Nacional y Revisionismo Histórico. Luego va a publicar, va a comenzar toda la serie de sus libros. Vamos a elegir algunos porque ya estamos en horario, creo yo. Estamos un ratito, 10 minutos. Porque si no, se pone a hablar de la fecha, vamos un poco. Bueno, el Manual de Solteras Argentinas es otro de sus grandes libros del año 68. Y en estos textos, lo que él va comenzando a analizar es cómo los sectores medios fueron penetrados culturalmente por una serie de dispositivos, ¿sí? Donde se transmitió una historia falsa. Él decía, más que una historia, se llevó adelante una política de la historia. Hubo una historia que se escribió y se contó, tergiversada, se puso al revés muchas cosas, inclusive adrede, ¿sí? De la mano de Bartolomé Mitre, para que los argentinos no conocieran su destino, ¿sí? Y no pudieran actuar en consecuencia. Por eso es que él comienza a hacer un trabajo que, si bien no era historiador, analiza el siglo XIX, estudia la importancia de Caseros y cómo la caída de Rosas marcó un antes y un después en la historia nacional, el origen de la oligarquía, ¿sí? Trabaja también la historia de los caudillos de las provincias, la historia del federalismo, muy influenciado también por, obviamente, por Scalabrini Ortiz y toda la mirada económica que él había tenido, ¿no? Y tiene libros que son de
desarrollo, digamos, más en profundidad. Por ejemplo, La colonización pedagógica es un libro filosófico que tiene mucho contenido filosófico, y otros más de salir a disputar, como las Manual de Sonceras argentinas, disputar el sentido común, ¿no? Entonces, Manual de Sonceras dice, bueno, los argentinos nos han asonsado, no somos sonsos, pero nos asonzaron. Nos hicieron creer verdades que en apariencia parecen tales, pero que cuando uno reflexiona 2 minutos sobre esa idea, te das cuenta que esto, ¿no? Ortiz Pereira hablaba que era otro forjista de los aforismos sin sentido. Los aforismos sin sentido. Las malas lenguas dicen que Jauretche tomó alguna idea de los aforismos, pero habrá que hacer malos. El conocimiento se construye, va bien, uno escribe, el otro toma. Bueno, dicen que Abelardo Ramos, otro gran historiador, también tomaba ideas, ¿no? Pero son circulación de conceptos. Entonces, con el Manual de Sonceras él alcanza, ¿sí? Con Manual de Sonceras y El medio pelo de la sociedad argentina, son los 2 textos que ya en los años 60 alcanza a ser bestseller. Realmente ese objetivo que él se había planteado de influenciar sobre los sectores medios, no solo él, sino también Herman de Sarregui, bueno, claro, Abelardo Ramos tiene una influencia fundamental, no desde el peronismo, sino desde la izquierda nacional, ¿sí? Cuando publica Crisis y Resurrección de la literatura argentina en el 57, después Historia de la Nación Latinoamericana en los años 60, en un momento, el clima de época, donde, bueno, va a tener una gran influencia, acompañando los procesos de lucha para el retorno del peronismo, que finalmente, como sabemos, se produce en el 73, y acá sí ya me acerco al momento del final. Sobre esto, voy a leerles una cuestión, a ver si lo encuentro a mano. En el año 73, Jauretche da una conferencia, ¿sí? La última, que para mí es una de las más importantes, en la Universidad de Bahía Blanca, que la tituló Método para comprender la realidad nacional. Método para comprender la realidad nacional, ¿no? Yo les decía, su obra está llena de pistas de cómo comprender, y él de hecho decía que él recién había empezado a escribir como el ABC de este método de pensar la realidad nacional. Él dice, el método es el conocimiento de la realidad, pero hay uno previo que es la eliminación de los prejuicios culturales. Perdón, esto ya es verdad que no agarro los anteojos, esto antes no me pasaba. Y este libro es muy chico, vamos a decirlo, el bolsillo está bueno porque se lleva. Pero la letra de gorda. Sí, vieron que los que tienen más de 40 me van a entender. Hay un momento en que uno comienza con los ojos, pero que no te hace claro, decís, no, alejar los brazos y listo. Después cortan todo esto, por favor. Hacen una edición, qué lástima, porque es tan lindo lo que dice Jauretche, no lo tenés que creer. No, dice, hay uno previo que es la eliminación de los prejuicios culturales. Hay uno previo que exige desaprender de los andadores que nos han puesto la inteligencia, como él le decía a la clase alta, ¿no? A la intelectualidad pro-europea. Hay uno previo que exige el contacto con la realidad. Las circunstancias históricas ayudan. Estamos en presencia de un mundo cambiante donde toda la estructura económica y social del siglo XX está en crisis. Y también la estructura internacional. En esos momentos es más fácil descubrir la realidad. Digo, qué claridad en ese momento, los años 70, ahora que estamos atravesando un momento de cambio de época, creo yo, ¿no? De cambio de época en todo sentido. Este cambio de época, ya los historiadores que trabajamos y que analizan estas cosas, plantean que arranca en los 70. La crisis del petróleo es un antes y un después, que llevó a la descomposición del capitalismo industrial, al origen de la llamada globalización neoliberalismo, que inmediatamente trajo lo que hoy vivimos, que yo creo que ya es no es una nueva fase D, sino que es otro sistema. La revolución digital hoy es otra cosa. Algunos hablan de la cuarta revolución industrial, y la otra vez escuché compartí un panel con una geopolítica brillante que me encantó, que dijo, esto ya es
la primera revolución de otra cosa. O sea, porque ya esto de la IA, y acá sí, no me digan, ni siquiera los más jóvenes, están muy sorprendidos de las cosas que hacen esos bichos. Sí, vamos a decir. Entonces, bueno, asumimos que yo soy la última generación analógica, pero ustedes van a ser la última generación pre-IA. No sé cómo se llamará, digital, ¿sí? Bueno, pero fíjense, digo, las claves que dice acá, esta parte me parece que es genial porque plantea para conocer la realidad, y esto lo podemos aplicar hoy. Uno, eliminar prejuicios culturales. La cantidad de prejuicios que tenemos. Ayer en una entrevista que hicimos con los chicos me encantó esa pregunta en el espacio satélite, ¿no? Esto de los dirigentes libertarios son raros. O sea, se nos parecen raros. O sea, realmente hay gente que uno dice, ¿dónde salió? Una cosa en la cabeza. Bueno, hay un universo que como militantes, a mí me pasa, tengo mucho prejuicio de entender cómo puede seducirlos ese discurso, ¿no? Entonces, eliminar prejuicios culturales. Uno, desaprender los andadores que nos han puesto. ¿Cuáles son nuestros andadores? La inteligencia, pero también dentro del movimiento nacional y popular. Digo, qué cosas construimos, qué categorías, qué formas de entender la realidad que me digo que no nos están ayudando. Y la última, el contacto con la realidad. Digo, las claves. Ahora fíjense qué sencillo, pero a su vez qué complejo. Y esto se puede aplicar para la militancia, pero se puede aplicar para los científicos universitarios. Si la universidad y la ciencia se dedica a estudiar y entender la realidad y a tratar de transformarla, sería lo primero que hay que hacer. Si no hacemos esto, estamos en problemas, digo. Con todo lo que hagamos en la universidad pública y la defendemos y ahora están tomadas y estamos en la mitad del río, pero también tenemos que revisar para qué hacemos ciencia, cómo pensamos en la realidad nacional. Y bueno, y así llega Jauretche con estas conferencias, la última llega al final de su vida, llega muy angustiado y preocupado. Este libro, si tiene algo, una parte que me pareció espectacular, porque como la editó Ernesto, Ernesto narra la última vez que lo vio a su tío, que fue en UDEVA. Jauretche, con el tercer gobierno peronista, fue nombrado director de UDEVA, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y Norberto Galazo era el síndico de UDEVA. Y Ernesto cuenta que llega y estaba Jauretche, otro compañero más y Galazo. Entonces narra el mismo hecho, el mismo diálogo, por él mismo, por Galazo y por el otro compañero que estaba. Jauretche obviamente no, porque murió enseguida no. Y esa charla es desgarradora, la verdad que es desgarradora porque 8 días antes, Jauretche murió el 25 de mayo, muy patriota, unos días antes de mayo del 74, y Ernesto era un militante de la juventud peronista que estaba en armas tomadas, en la tendencia revolucionaria, y el país era un quilombo, y se estaban matando los peronistas con los peronistas, y unos se acusaban que eran infiltrados, si que eran marxistas, si que eran zurdos, si que eran no sé qué, todo eso. Y Jauretche tiene una reflexión sobre la política y la violencia, que la toma de Metol Ferré. Jauretche en 55 había estado un tiempo en Uruguay, no hablamos de su exilio, no podemos hablar de todo, y lo conoce a Metol Ferré, que es un autor que les recomiendo mucho, su lectura muy interesante. Y él dice, la política de la muerte es la muerte de la política, ¿no? Y les dice a los jóvenes que hacen un cambio, esto para la mierda, lo voy a sintetizar, sí. Y además le hace un análisis de lo que implica la confrontación militar. Él mismo había tenido su intento insurreccional en los 30, entonces le dice cómo medir la fuerza, cómo matas uno, y le dice, el que está preparado para matar, va a matar, ¿no? Sin que le tiemble el pulso. Y para nosotros, cada compañero que muere, se nos va la vida, ¿no? Y hace una descripción, otra profecía anunciando lo que va a venir, y llamando a la unidad, todo el tiempo llamando al diálogo y a la unidad dentro del movimiento y a dejar de hacer persecución y conflicto dentro del mismo movimiento peronista. Así que bueno, creo que Jauretche nos enseña un montón
cosas para pensar el presente, desde lo teórico, desde las categorías que utiliza, desde la interpelación a los intelectuales, a pensar en nacional, ¿no? Así como se llama este librito, como será Correche, pensar en nacional, y también para las prácticas políticas, porque fue un hombre con una coherencia que nadie pudo, ¿no? Nunca